mucho mejor hacerlo personalmente. Bien, el tema que voy a desarrollar hoy es, como ya se ve, los fenicios, marinos, comerciantes y colonos. Son sus principales dedicaciones. Hay otra que generalmente no se tiene en cuenta, pero que es tan importante o más que estas otras, que es la de agricultores. Los fenicios eran también grandes agricultores, trajeron a Occidente los primeros cultivos desarrollados y los implantaron en aquellos lugares en los que se asentaron, incluyendo, naturalmente, la península ibérica. Haré un rápido panorama de los fenicios en su origen, en su territorio originario, un poco su expansión por el Mediterráneo y me centraré, porque supongo que es lo que más nos interesa a todos, en su presencia en la península ibérica y más allá también, en el Atlántico, porque también fueron grandes marinos en el Atlántico. Bien, esto que ven aquí pues es el territorio, bueno, es el Próximo Oriente, ¿no? Lo que hoy es el sur de Turquía, norte de Siria, aquí abajo está Israel, esta zona tan convulsa, ¿no? En la actualidad, el Levante mediterráneo, ¿no? Que es como lo solemos conocer. Los fenicios ocuparon toda la costa de este territorio, básicamente pues desde aquí, desde el monte Carmelo, que está aquí justo, hasta básicamente un poco más arriba la desembocadura del Orontes, y ocupaban una franja costera bastante restringida. Aquí ven el monte Líbano, esta gran cordillera, que en algunas zonas, ven aquí las curvas de nivel, en algunas zonas, en sus estribaciones, llega prácticamente a veces hasta el mar o muy pocos kilómetros del mar. Luego tienen la llanura de la Bekaa, el Antilíbano, el interior. Pero la cultura fenicia surge en este territorio costero. Es una zona de gran antigüedad. Aquí estamos en lo que llamamos el creciente fértil, ¿no? Donde surge la civilización. Aquí abajo, ya nos sale la imagen, está Egipto, al interior está Mesopotamia. Estamos en la proyección marítima de este mundo, del mundo de la Mesopotamia, del mundo donde surge la agricultura, donde surge la civilización, y el Mediterráneo, la costa sirio-palestina, es la salida al Mediterráneo. Ya desde el tercer milenio antes de Cristo, los grandes imperios mesopotámicos, los sumerios, los acadios, buscan desesperadamente acceder al Mediterráneo. El Mediterráneo, el mar, desde la perspectiva que tenían ellos, el mar infinito, que les permite extraer productos, que les permite que lleguen productos, ¿no? Ya desde el tercer milenio y desde antes, ¿no? Esta zona es un cruce de culturas, es la salida directa del Egipto. El delta del Nilo comunica directamente a través de la península del Sinaí, la franja de Gaza, la costa israelí, la costa sirio-palestina, por las rutas caravaneras que se internan desde la desembocadura del Orontes, el corredor de Alepo, llegamos al Éufrates y ahí llegamos a Mesopotamia. Si subimos hacia el norte, llegamos a Anatolia, a Turquía. Esta costa es el centro de todo este mundo, pero lo más importante es que es el único sitio en el que la tierra y el mar se conectan. Y esta es la importancia de estas ciudades, ya en el tercer milenio, segundo milenio, antes de Cristo, y cuando llegamos al primer milenio, que es cuando podemos hablar con seguridad del mundo fenicio, los vamos a encontrar, como digo, en el centro de todo este mundo. Aquí viene este mapa ampliado, ¿no? Un poco lo que les decía antes, ¿no? Estamos en este mundo, en estas costas. Tiro, Biblos, Sidón, Sarepta, Arvaz, Beirut, estas ciudades, ¿no? que todavía resuenan en nuestra cultura, son las ciudades fenicias. Y ven aquí toda esta proyección interior que les decía antes, ¿no? La conexión con el mundo mesopotámico, con Asiria, con Babilonia, la conexión con Egipto, la conexión con Anatolia, ¿no? Pero ya digo, a diferencia del resto de todo este contexto del Próximo Oriente, estas ciudades son las únicas que dominan el mar y que interactúan con la tierra. Y eso explica la importancia que tendrá la cultura fenicia. Las ciudades fenicias son ciudades-estado. No hubo nunca un estado fenicio que englobara a todas las ciudades. Es un mundo de ciudades-estado, independientes, que hablan la misma lengua, pero que tienen estructuras políticas propias. Habrá conflictos entre ellas, habrá problemas de hegemonía, habrá ciudades que intentarán controlar a las otras, generalmente las dos más importantes, Tiro
y Sidón, que son ciudades próximas, que rivalizarán. Pero son ciudades débiles desde un punto de vista político y militar. No tienen la capacidad que tendrán los grandes imperios. Evidentemente, en el primer milenio antes de Cristo, Egipto ha dejado ya de ser un gran imperio. Lo había sido en el segundo milenio, pero a partir del siglo XII antes de Cristo, Egipto entra en un periodo de decadencia, del que tardará muchos siglos en salir. Pero, sin embargo, los imperios del Próximo Oriente, sobre todo los asirios, el primer milenio antes de Cristo será una época de pujanza. Y los asirios presionarán, irán presionando poco a poco sobre las ciudades fenicias. ¿Qué significa presión? Pues significa fundamentalmente un modelo de control político y de control económico. Los asirios van a llevar campañas pues ya desde el siglo IX-VIII, sobre todo antes de Cristo, y poco a poco van a irse adueñando de esta costa. Las ciudades fenicias van a mantener su independencia política, al menos hasta cierto punto. El imperio asirio es un imperio, ¿cómo podríamos decirlo?, impositivo, recaudador. No les interesa generalmente un dominio militar demasiado sólido, le interesa que la gente que está sometida pague tributos. En caso de que no pagues tributos, envías el ejército, pero eso puede tardar tiempo, y mientras las ciudades se mantienen en esta situación de pagar tributos, pues el imperio asirio está contento. El pago de tributos es una actividad de alguna manera bidireccional. A cambio de los tributos, los reyes asirios mantienen contentas a las élites de las ciudades fenicias, están sometidas, pero no pensemos que están esclavizados. Hay una relación paterno-filial en los textos que tenemos. El rey asirio es el padre, los reyes sometidos se dirigen a él como mi padre, mi señor, el otro, pues hijo mío, hermano mío a veces. Aunque hay un dominio político, las ciudades fenicias se benefician de la salida de todas estas enormes rutas caravaneras que atraviesan Mesopotamia, que se integran, que se insertan en el Asia central, que se insertan en la Anatolia, en las zonas del Mar Negro, del Caspio. Y esos productos llegan a las ciudades fenicias. ¿Y las ciudades fenicias qué hacen con ellos? Los distribuyen, los difunden en otros entornos, en otros territorios. Las ciudades fenicias son grandes intermediarias. Saben aprovechar su situación geográfica para convertirse en las intermediarias. Pero tienen otra cosa que no tienen los demás, tienen el mar. Y el mar les permite desarrollar otras rutas que en esta ocasión sí que están bajo su control. Los fenicios, ahora lo veremos, desde muy temprano inician sus navegaciones a larga distancia en busca de materias primas, en busca de espacios para explotar esas materias primas y transportarlas hasta los grandes centros del Próximo Oriente. Son ellos los únicos suministradores de determinadas materias primas, sobre todo y en primer lugar los metales. Los metales son fundamentales. La economía del Próximo Oriente se basa en el patrón plata. Todas las transacciones se hacen a través de la plata y la plata se da en una serie limitada de espacios. Y uno de los lugares donde se da es, lo voy adelantando, la península ibérica. Y serán los fenicios los primeros que empiecen a traer plata de la península ibérica. Y van a intercambiarla o van a entregarla mediante sistema de tributo a los grandes reyes asirios, a los grandes reyes del Próximo Oriente, que a cambio van a querer mantener la prosperidad, incluso la integridad e independencia política de estas ciudades fenicias que también les sirven. Es una relación, no diría de simbiosis, no es una relación igualitaria, los grandes imperios tienen una mayor potencia, pero las ciudades fenicias son capaces de prosperar, de medrar, de incrementar sus recursos dentro de este esquema. Aquí una vista de la principal ciudad de Fenicia, la ciudad de Tiro. Esto es un panorama de la ciudad actual, con dos centros fundamentales, donde los he señalado porque aquí han excavado equipos españoles. El equipo que lideró la profesora María Eugenia Ubet de la Pompeu Fabra, que falleció pues, prácticamente hace un año, en febrero del año pasado, dirigió excavaciones aquí, en la zona de la necrópolis, y aquí llevaba un proyecto importantísimo en la excavación de la ciudad. Hoy, como ven, es un pequeño tómbolo.
En la antigüedad, como vemos en esta reconstrucción, era una isla. Fue Alejandro Magno quien, para conquistar Tiro, tendió un dique construido de escombro, de tierra, de madera, para poder atacar a la ciudad, y a partir de esta obra humana, las aguas, las arenas, las tierras, las corrientes de agua han cambiado y hoy Tiro es una península. En la antigüedad, como ven en la reconstrucción, era una isla, con 2 puertos importantes que le permitían tener relaciones con el norte y con el sur. Ya desde el siglo IX a.C. vemos, esto es una pieza muy interesante que está en el Museo Británico, son las puertas del palacio de Balabat, un palacio asirio del siglo IX a.C., donde ya se representa en esta escena, que tienen aquí en dibujo, esta es la ciudad de Tiro, en una isla, y se ve a los barcos fenicios aportando tributos, fíjense ustedes, al rey asirio, al rey Salmanasar III. Estos son las decoraciones de las puertas del palacio del rey Salmanasar. Es decir, ya este modelo en el que los reyes asirios imponen una serie de tributos, y vemos aquí, es un dibujo interesantísimo, como digo, porque vemos un dibujo asirio, por supuesto, un grabado, un relieve asirio, donde vemos a los fenicios transportando ofrendas en sus barcos con cabezas de animal, con cabezas de caballo. Sabemos, los griegos llaman a estos barcos hippoi, caballos, y están cruzando el pequeño espacio que separa a la isla de la tierra firme, entregando las ofrendas a los asirios. Esto lo describe el rey asirio, ¿no? El rey asirio en su palacio. Los asirios, saben ustedes, les encanta representar en los palacios, además de la caza de los leones y demás, escenas de guerra y escena de sumisión de distintos países, ¿no? Y aquí vemos una visión desde el mundo asirio de los fenicios. Ya desde el siglo IX los fenicios están integrados en este modelo económico. Más adelante, estamos ya en el siglo VIII, vemos a los barcos fenicios nuevamente con estos prótomos de caballo, estos hippoi, transportando esto que son vigas de cedro. Todo el que quería hacer un palacio de cierto tamaño en el mundo antiguo recurría a los bosques del Líbano. Saben ustedes, el símbolo todavía hoy día del Líbano, en la bandera, es el cedro. El monte Líbano, esa cordillera que hemos visto antes, es riquísima en cedros de un gran tamaño, de una gran altura, que permiten hacer grandes vigas de varios metros que permiten techar grandes estancias. Los egipcios utilizan cedro del Líbano a lo largo de toda su historia. Los palacios, los estados mesopotámicos utilizan madera de cedro del Líbano. ¿Por qué? Porque no hay árboles. En Egipto no hay árboles. En el Próximo Oriente no hay árboles. Hay palmeras, pero con una palmera no se puede hacer una viga. Pero estos estados que requieren grandes construcciones, que requieren generar grandes vanos con grandes techos, van a acudir al Líbano, a las ciudades fenicias, por esta madera. Y aquí vemos también en otro palacio asirio, en el de Sargón II en Jorsabat, a los barcos fenicios transportando la madera de cedro para desembarcarla en los puertos que los reyes asirios determinen. Es decir, esta actividad de intercambio, a veces no igualitario, como hemos dicho antes, la encontramos en la visión desde fuera. Es decir, esto no es lo que los fenicios les hubiera gustado seguramente representar, es lo que representa la potencia dominante, que son los asirios, donde se ve a los súbditos aportando los recursos que los reyes asirios requieren. Bien, ¿qué nos dice la cultura material? Aquí les pongo unas imágenes de la necrópolis de Tiro Albás, como digo, excavada por un equipo español, donde vemos el desarrollo de esta necrópolis desde el siglo X, siglo IX, siglo VIII, que ha sido de gran importancia porque nos permite entender cómo funciona el mundo funerario fenicio, la ideología fenicia, que luego se va a exportar por todo el Mediterráneo. En el Mediterráneo vamos a encontrar, luego veremos, algunas necrópolis, muchas necrópolis. Había dudas acerca de los rituales, pero hoy, gracias a estas excavaciones, vemos que estos rituales puramente fenicios los vamos a encontrar distribuidos por buena parte del Mediterráneo. Y va a resolver muchos problemas, ¿no?, que habían surgido a lo largo de la investigación gracias a esta necrópolis. Las tumbas fenicias tienen un inconveniente desde nuestro punto de vista, que son bastante pobres. Los fenicios no se entierran con grandes tesoros, no se entierran con grandes ajuares. Son tumbas muy sencillas. En la necrópolis de Albás vemos dos urnas, una
para los huesos, los restos de la cremación, para las cenizas, y un par de vasitos, 2 o 3 vasitos de cerámica, pues para contener perfumes y para contener líquidos. No suelen aparecer muchos más elementos, no es frecuente que aparezcan joyas. A veces aparece alguna joya, porque si el difunto o la difunta pues llevaba su pendiente o llevaba su brazalete, pues los hijos o los nietos no se lo van a robar a la abuela para quedarse con ellos. Pero son muy poco ricas. Es una sociedad urbana y, por lo tanto, hay una serie de normas que marcan las pautas funerarias. Y es lo que vamos a encontrar en el mundo colonial, en el mundo occidental. Esta es una reconstrucción de la necrópolis de Tiro Albás, con sus estelas funerarias. Algunas se han encontrado también en las colonias. Una necrópolis que estaba al otro lado de la ciudad, no estaba en la misma ciudad. En el mundo fenicio los difuntos no se entierran en el área urbana, es algo que también vemos en la diáspora colonial, y se enterraban al otro lado. Y es otra de las pautas que vamos a encontrar repetida casi siempre en el mundo colonial fenicio. El asentamiento en un lugar y la necrópolis, a ser posible, separada por un brazo de agua, ya sea mar, como en este caso, ya sea un río o un estuario, al otro lado. Seguramente tiene que ver con el viaje al más allá, un viaje real del difunto para ser enterrado, pero que probablemente trasciende al más allá. No conocemos muy bien las costumbres sí, la ideología funeraria fenicia, porque los fenicios, a pesar de que son los inventores de nuestro alfabeto deriva del fenicio a través del griego, que es una copia del alfabeto fenicio, a través del alfabeto latino, que es una copia del alfabeto griego. Por lo tanto, nuestro alfabeto deriva del fenicio. A pesar de haber desarrollado este sistema de escritura, los textos que escribieron se han perdido en un 99,99%. Escribieron mucho, crearon literatura, crearon anales, crearon textos históricos, textos poéticos, literarios, religiosos, pero se nos ha perdido todo. Con lo cual, lo que conocemos de la cultura fenicia lo conocemos fundamentalmente de lo que otros dijeron de ellos, y lo acabamos de ver. Vemos a los fenicios representados por los asirios, o veremos a los fenicios lo que nos cuentan los griegos, lo que nos cuentan los romanos, a veces lo que nos cuenta la Biblia, que también nos habla de los fenicios. Por lo tanto, la arqueología se convierte en el principal testimonio para reconstruir la historia de los fenicios. Bien, en este mapa ya hemos dado el salto al mar. Este mapa nos muestra las principales rutas que siguen los fenicios en su expansión mediterránea. Desde muy temprano empiezan primero Chipre, evidentemente, que la tienen al ladito, empiezan a frecuentar las aguas del Egeo. Todo esto está atestiguado por materiales arqueológicos. Navegan hasta el Mediterráneo central, sur de Italia, áreas tirrénicas, Cerdeña, Sicilia, norte de África, Cartago, ahora hablaré de Cartago, y se internan hasta el occidente mediterráneo y dan el salto al Atlántico. Cuando tenemos problemas con las cronologías, pero su expansión hasta el extremo occidente ya puede datarse en el siglo IX a.C., mediados del siglo IX a.C. Hay autores que hablan de fechas más altas, pero aquí tenemos debates de cronología, tenemos debates de carbono 14 y todas estas cuestiones, y bueno, hay un periodo de 80, 90, 100 años que unos quieren llevarlo al siglo X, otros somos más prudentes y pensamos en el siglo IX. Pero no cabe duda de que en el siglo IX a.C. los fenicios ya han llegado al extremo del Mediterráneo. Naturalmente, haciendo decenas de escalas. Los barcos antiguos tienen una capacidad, por supuesto son barcos de vela, una capacidad limitada. Aquí tienen una imagen de un barquito. Es una ofrenda votiva, ven aquí la cabecita de animal. Esto apareció en el santuario fenicio del Carambolo, en Sevilla, ya en Camas, Sevilla, luego hablaré de él. Aparece en un santuario, es la ofrenda de un barco, ¿no? De un barquito de cerámica, pequeño, pero es una ofrenda votiva. Bien, no voy a detenerme en todos los puntos que tocan, porque eso nos llevaría 8, 10, 12 conferencias. Me voy a centrar, como digo, hablaré ahora un poco de los inicios, retornaré un poco a Cartago y terminaré volviendo al occidente, a la península ibérica. Pero bueno, en este mapa nos hacemos una idea de esta diáspora fenicia,
que, como digo, ya podemos datar con seguridad absoluta que llegan al extremo más alejado a mediados del IX, lo cual quiere decir que debieron de iniciar antes sus navegaciones pues, para ir acotando. Usaban el sistema habitual de las exploraciones, ¿no? El sistema que conocemos muy bien, qué sé yo, el que usaban los portugueses, ¿no? Cuando hicieron sus grandes navegaciones por la costa del Atlántico, por la costa africana, dieron la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, se internaron en el Índico, pues avanzando, llegando a un sitio, cuando la expedición retornaba, ¿sabe? Los portugueses colocaban ahí una estela, ellos los llaman un patrao, y el siguiente pues ya empezaba desde allí y seguía avanzando. No es una tarea individual, es una tarea de muchos navegantes, ¿no? Los fenicios seguramente funcionan de esta manera. Van avanzando, van llegando a sitios, van creando sus relatos, van creando sus periplos para recordar la ruta y van avanzando poco a poco, ¿no? Pero si han llegado al extremo occidente a mediados del siglo IX, seguramente han iniciado antes sus expediciones. Bien, esto es una foto aérea de Huelva, la actual ciudad de Huelva, con la ría formada por esta enorme ría, ¿no? Que desemboca aquí, a la altura de la barra de Chipiona, si no recuerdo mal, el Tinto, el Odiel. Y aquí es un mapa actual y un poco la reconstrucción de lo que era la topografía antigua. La topografía ha cambiado mucho, ahora Huelva está metido dentro de la barra de Punta Umbría, esta es la barra de Punta Umbría, he dicho antes Chipiona, que está cerca, es la barra de Punta Umbría, y la ría está cegada por todas estas aglomeraciones, ¿no? de sedimentos, pero en la antigüedad la ciudad de Huelva estaba en el mar, en un estuario, ¿no? En el que confluían los dos ríos, el Tinto y el Odiel. Y aquí en Huelva es donde la arqueología ha encontrado las pruebas fehacientes arqueológicas de esta presencia fenicia, que es de las más antiguas que tenemos en el Mediterráneo. Ya hemos dicho, seguramente fueron recorriendo poco a poco caminos, pero, como saben también, la arqueología muchas veces encuentra cosas al azar. Hasta que no encontramos, hasta que no se excava un lugar, no sabemos los restos que hay. Ahora mismo, en todo el Mediterráneo central, prácticamente no encontramos ningún sitio donde la antigüedad de la presencia fenicia sea tan antigua como en Huelva. Que lo tiene que haber, sin duda, pero no se ha dado la circunstancia de que los arqueólogos hayan llegado a esos niveles tan antiguos que tenemos, sin embargo, en Huelva. Por lo tanto, hoy día Huelva es uno de los puntos donde tenemos atestiguada con mayor antigüedad esta presencia fenicia. ¿Qué encontramos en Huelva? En Huelva, miles, he puesto nada, 6 cachos, miles de cerámicas fenicias, hechas en Fenicia. Los fenicios, cuando lleguen a los sitios, inmediatamente van a empezar a producir cerámica, evidentemente, y a hacer otras cosas. Pero estas cerámicas que han aparecido en Huelva son cerámicas hechas en Fenicia, que son las que traían los fenicios que salían de Tiro, que salían de Sidón, en sus barcos. Y han aparecido en Huelva a miles. Se han encontrado restos de trabajo de madera, de ebanistería, que era desconocida en la península ibérica. Hemos encontrado talleres de elaboración de marfil y de hueso, que eran desconocidos en la península ibérica. Había restos anteriores, ¿no? De otras épocas, calcolítico y demás, pero en iconografías de tipo fenicio, objetos votivos, placas y demás. Es decir, llegan comerciantes que traen sus vasos, traen sus ánforas con vino, con aceite, traen sus lámparas, traen sus jarros para beber vino, pero al mismo tiempo empiezan a elaborar, a manufacturar in situ productos. Esto ya no lo traen hecho. Estos son esquirlas, son retales, son los restos que le queda a un eborario cuando corta el marfil y para hacer las cosas. Estos son restos de madera cortada. Esto ya no viene de Oriente. Es decir, los fenicios cuando se mueven en grupos amplios. No van solo comerciantes, sino que va toda una serie de individuos junto a ellos. ¿Por qué? Pues se lo quiero insistir, lo he apuntado antes. En las sociedades preindustriales, estamos pensando en los fenicios como comerciantes, en las sociedades preindustriales, el porcentaje de población que se dedica a lo que nosotros llamaríamos el sector secundario y el terciario probablemente no supera el 10 o el 15% en el mejor de los casos.
el 80%, el 85% restante son agricultores y ganaderos. Por cada fenicio que se mueve, hay 80 que no se mueven jamás, que son agricultores. Pero cuando los fenicios inician su proceso de expansión para fundar ciudades, se mueve toda una sección de la sociedad fenicia. Se mueven los aristócratas, se mueven los sacerdotes, fundamental. No se puede rendir culto a los dioses por parte de cualquiera. Para rendir culto a los dioses hace falta un sacerdote especializado. Se mueven sacerdotes, se mueven comerciantes, lógicamente, se mueven eborarios, se mueven albañiles, se mueven agricultores. Es decir, no pensemos que los fenicios son solo comerciantes. Se mueven porque van a buscar materias primas, pero se mueve todo un grupo social o todo un sector social importante que acompaña el esfuerzo político de los fenicios. Una cosa es un pequeño asentamiento comercial, los fenicios crean pequeños asentamientos comerciales, pero lo que los fenicios quieren crear son ciudades, trasplantar su modelo político, ideológico, sus formas de vida a aquellos lugares donde se producen las materias primas. Y para eso hay que trasladar a sectores completos de la población fenicia. Porque estos fenicios que se trasladan tienen que comer, tienen que beber. Piensen ustedes que el trayecto básico desde Tiro hasta el occidente del Mediterráneo duraba 3 años. 1 año de ida, 1 año para estar in situ y recoger y negociar productos y 1 año de vuelta. No podemos esperar 3 años a que nos traigan más vino. ¿Qué hacemos? Traemos a agricultores, traemos semillas, traemos esquejes y los plantamos en el lugar en el que nos asentamos. Y traemos productos que a nosotros nos gustan. ¿Qué traemos? Traemos guisantes, garbanzos, lentejas. Aquí no había ni guisantes, ni garbanzos, ni lentejas. Lo traen los fenicios. Traemos la tecnología de la vid y del olivo. Aquí no había olivos cultivados. Había acebuches. Hoy sabemos que el acebuche se puede domesticar, pero hay que saber domesticarlo. Vienen agricultores fenicios que saben plantar viñas, que saben domar acebuches y crear olivos que produzcan aceite. Y traen una cosa tan banal, traen el pollo. Aquí no había pollos, aquí no había gallinas. Los fenicios comen pollo y comen huevos de gallina. Y traen el asno. Aquí no había asnos. Es decir, no vienen solo personas, vienen personas y toda una forma de vida. Los fenicios están trasladando sus formas de vida, casi como si fuera una cápsula, hasta Occidente. Y están asentando aquí sus ciudades que tratan de reproducir las ciudades de las que vienen. Por eso son más que marinos, comerciantes y exploradores, son también agricultores y están creando un nuevo estilo de vida en Occidente. Esto que ven aquí es una reconstrucción de lo que era la bahía de Cádiz. Hoy la bahía de Cádiz está muy alterada, ahora veremos una foto aérea, y aquí es donde los fenicios van a establecer, después de toda una serie de navegaciones, ya hemos dicho que desde la mitad del siglo IX están ya atestiguados en Huelva. En Huelva no van a fundar una ciudad, en Huelva son comerciantes, ahí están intercambiando productos, no crean un espacio urbano, pero unos 50 años después de haber empezado a explorar la península ibérica, una vez que han seleccionado aquellos lugares más idóneos, deciden fundar su ciudad en Gadir. Gadir. Gadir no es solo la ciudad de Cádiz. Gadir es todo esto. Es la bahía gaditana. ¿Por qué? Porque en cada uno de los espacios de la bahía gaditana, los fenicios, como hacían en sus ciudades originarias,
van a dedicarlo a distintas actividades. La zona donde hoy está la ciudad de Cádiz va a haber un pequeño establecimiento, no sabemos de qué tipo, quizá religioso en parte, quizá también vinculado a la pesca. La zona que va desde Rota hasta el puerto de Santa María y un poco más allá es una zona de pesca. Ahí se pesca algo tan importante como el atún rojo, el famoso atún rojo, que tiene la costumbre de entrar todos los años por la costa del Mediterráneo, cruza el estrecho, va pegado a la costa de la península ibérica para desovar en el Mediterráneo y a la vuelta sale por el norte de África. Si establecemos mecanismos para capturar esos peces, generamos una base de proteínas extraordinaria. Hoy sabemos que toda esta parte de la costa norte de la bahía era la zona donde se pescaba el atún. El castillo de Doña Blanca, un asentamiento que se ha excavado en parte, pues es la proyección terrestre, en contacto con las tierras de cultivo y con los indígenas de Gadir. La zona de Puerto Real probablemente sea una zona portuaria y de astilleros. La zona de San Fernando, la zona donde en su momento se van a elaborar los miles y miles y miles de ánforas en la que los fenicios van a envasar los productos que generan, el vino, el aceite, las salazones. La zona del islote de Sancti-Petri, la zona donde van a establecer su principal santuario, el santuario de Melkart, que los griegos llamarán Heracles. La zona de Chiclana, seguramente el control meridional del área de la bahía. Todo eso era Gadir. Es un proyecto urbano, es una ciudad polinuclear, evidentemente, como eran las ciudades antiguas. Ven aquí una vista aérea de la actual ciudad de Cádiz y ven aquí esta parte, esta zona que va desde el puerto hasta la playa de la Caleta. En la antigüedad estaba atravesado por un canal. Hoy sabemos que la topografía de la actual ciudad de Cádiz es muy distinta. Aquí en esta parte es donde se han detectado indicios de un pequeño establecimiento que dura muy poco tiempo, que se destruye, luego se reconstruye. Esta otra isla, curiosamente conocemos solo los nombres griegos de estas islas. No sabemos cómo las llamaban los fenicios. Sabemos que a esta isla la llamaban Eritia, la isla roja, que es donde los griegos ubicaban, uno de los lugares donde ubicaban el mito de las Hespérides, esas manzanas de oro, ¿no?, que fue a recuperar Heracles. Y esta isla, los griegos, ya digo, no sabemos cómo la llamaban los fenicios, cómo la llamaban Cotinusa. Cotinos es el acebuche, la isla de los acebuches. Esta isla se dedicará en buena parte a necrópolis. Y, de hecho, cada vez que se hace una nueva vivienda, una nueva casa, se excava para hacer un nuevo garaje, en Cádiz aparecen restos casi siempre funerarios. Pues había un canal que dividía la isla, que permitía una mayor articulación. Aquí había descargas de pescados, aquí había zonas, piletas para hacer las salazones, eso ha sido estudiado. Este es el pequeño asentamiento que se ha excavado en el centro, en la parte más alta de la actual ciudad de Cádiz. Se han encontrado las calles, se han encontrado los cimientos y podemos reconstruirlo de esta manera. Esta es una columna, un capitel de columna que se encontró hace bastante tiempo, que no sabemos muy bien de dónde procede o para qué servía, y esto es una moneda muy posterior. Los fenicios tardaron mucho en usar moneda. A veces pensamos, ¿no?, que los fenicios inventan la moneda. No, los fenicios no inventaron la moneda. Es más, tardaron mucho en usar la moneda. La moneda es un invento de los lidios que los griegos aprovechan. Pero cuando los gadiritas acuñan moneda, por ejemplo, colocan aquí 2 atunes, porque es una fuente importante de economía. Esto sería el pequeño asentamiento que hay en la actual ciudad de Cádiz. Ven aquí en esta vista aérea un poco lo que les decía antes, ¿no? Aquí la ciudad de Cádiz, aquí la zona de Chiclana, aquí el templo de Melkart, aquí la zona de los alfares, el castillo de Doña Blanca y las factorías de salazones. La bahía ha cambiado mucho, pero como todo esto se ha excavado, se ha prospectado, nos podemos hacer una idea de cómo se articulaba. Este es el sitio que mejor conocemos de toda la bahía gaditana, el castillo de Doña Blanca, que está muy cerca del puerto de Santa María.
está en la carretera que va, esta carretera que va por aquí, es la que lleva en esta dirección al puerto de Santa María, e inmediatamente por aquí ya sube para arriba y nos lleva a Jerez de la Frontera, un poco para que se ubiquen. Aquí se ha excavado, el yacimiento, se han excavado zonas de muralla, un foso impresionante que defendía el territorio, zonas de necrópolis donde probablemente conviven indígenas con poblaciones fenicias, el mar llegaba hasta aquí mismo y todo es tierra firme, y aquí se ha encontrado, entre otras cosas, un barrio fenicio, una zona fenicia, muy parecido al que veíamos aquí atrás. Seguramente eran muy parecidos, muy semejantes. Con casas apoyadas en una ladera bastante incómoda, lo cual quiere decir que probablemente a lo largo del siglo VIII todo esto estuvo cubierto de casas. Lo que pasa es que como el yacimiento tiene una historia muy larga, pues los niveles más antiguos no se han recuperado en todas partes. Pero imagínense ustedes que si ocupan esta zona tan incómoda, en cuesta, fíjense ustedes, ¿no? Es la excavación tal y como se puede visitar, no es la zona más adecuada, pero la ciudad debió de extenderse tanto que debieron de ocupar hasta las zonas más incómodas. Con un tipo de arquitectura genuinamente oriental, casas con zócalos de piedra, de paramentos de piedra, de mampostería, con alzados de adobe, con terrazas planas y con un imponente sistema de aterrazamiento, estos inmensos muros que lo que nos permiten es poder establecer casas, porque es una pendiente bastante elevada. Probablemente en el siglo VIII este asentamiento, Doña Blanca, debía de tener una población de entre 1.500, 2.000, 2.500 habitantes, que para una ciudad antigua son muchos habitantes. Como digo, es el sitio que mejor conocemos para época arcaica de toda la ciudad de Gadir. Y esta es una vista desde tierra firme de lo que probablemente es de lo que queda, ¿no?, del islote de Santipetri. Aquí lo que se ve es el castillo, ahora fue zona militarizada, ahora es desmilitarizado y se puede visitar. Y en toda esta zona, en distintos tramos, entre tierra firme y la isla, se han encontrado muchas de estas figuritas, como ven, figuritas de bronce, con figuras egiptizantes que representan probablemente al dios Melcar. Este sería el gran santuario, el santuario de la divinidad principal de Gadir. Sabemos que el gran templo del Hércules gaditano, como lo llamaban los romanos, del que no se ha encontrado nada, es una reconstrucción ideal, se hallaba en la zona. Sí que aparece, aparte de las estatuas que hemos visto antes, sí que aparece en la zona, apareció esta escultura de época romana, pero sabemos quién es, lo pone aquí, H.G., Hércules Gaditanus, la escultura romana dedicada a Hércules Gaditano, ¿no? El templo, un templo de tipo fenicio, claramente, que conocemos relativamente bien. Se han encontrado en unas excavaciones al lado de la Catedral Vieja de Cádiz, se encontró un importantísimo monumento funerario que había sido saqueado, y seguramente no hace demasiado tiempo, y donde lo único que se encontró fue este anillo. Un anillo también con dos peces, un anillo muy desgastado, un anillo que seguramente era una herencia familiar, que se había usado durante muchas generaciones, pero lo que sí se conoce es todo este enorme conjunto de sillares. Estamos hablando probablemente de un sacerdote, de un personaje importante de la ciudad de Gadir. También en Cádiz se han hallado estos dos grandes sarcófagos, estos son posteriores ya, estaríamos ya en el siglo V, de mármol, el sarcófago masculino, el sarcófago femenino, hallados en dos sitios distintos y en circunstancias diferentes. El femenino, pues se ha podido encontrar toda una serie de elementos, estos son pestañas, probablemente de una máscara de madera que recubría la cara del difunto, toda una serie de figurillas de tipo egipcio, un curioso sello también con un individuo armado con una honda. Los estudios de hueso que se han hecho parece que confirman que la persona enterrada en el sarcófago masculino era una mujer y la enterrada en el sarcófago femenino era un hombre, según los análisis de huesos. Estamos hablando de la élite de la ciudad de Gadir, individuos que pueden comprar estos sarcófagos, que les tienen que traer de las islas del Egeo, es mármol griego, que hay que tallarlos, que hay que decorarlos y, por lo tanto, estamos hablando de la élite. Hay aristocracia. Pero es que estos mismos sarcófagos los encontramos en las ciudades fenicias. Es decir, hay una equiparación entre lo que son las ciudades de origen y lo que es esta última colonia fenicia en el fin del mundo.
También hemos encontrado elementos de este tipo en otras ciudades fenicias del Mediterráneo central. Es decir, lo que se está trasladando es toda una sección de la sociedad, vuelvo a insistir, desde los aristócratas, sacerdotes, nobles, hasta el pueblo llano, hasta los agricultores y los artesanos, y naturalmente los comerciantes. El comercio está seguramente en manos del Estado, es una actividad vinculada con el Estado. Es el Estado, la ciudad, la que, no voy a decir monopoliza, pero seguramente la que controla la mayor parte de las actividades económicas. La tierra está en manos de unos pocos. Los agricultores libres probablemente casi no existen. Estamos hablando de un modelo económico que conocemos muy bien en todo el Próximo Oriente, donde los que cultivan la tierra pueden tener un estatus de libres o semilibres, pero están sometidos a toda una serie de prestaciones por parte del Estado. Y ese modelo se traslada también a Occidente, de tal manera que los aristócratas, los sacerdotes, los gobernantes de Gadir, que se llaman sufetas o sufetes, son los que tienen en sus manos el poder no solo político, sino también económico. La palabra sufeta o sufete, que la conocemos perfectamente, sabemos que así se llamaban los magistrados de Gadir y los de Cartago, es la misma palabra que cuando entramos en los textos bíblicos, que como ya he dicho a veces nos ayudan a entender también el mundo fenicio, es lo que cuando hablamos en textos bíblicos traducimos como los jueces. Saben, cuando Israel se configura, primero tenemos el periodo de los jueces y de allí pasamos al periodo de los reyes. La palabra que traducimos como juez, como jueces, es la palabra sufeta. Los israelitas también estuvieron gobernados por jueces, por sufetas, antes de desarrollar la monarquía. Es el mismo ámbito cultural también. El mundo israelita y el mundo fenicio están muy próximos desde el punto de vista lingüístico y cultural y a veces nos ayudan a entender este mundo. Bien, por lo tanto, la ciudad de Gadir se configura como una ciudad compleja, con sus santuarios, con sus espacios definidos, con sus élites que se entierran en monumentos espectaculares y con su nivel económico. Y la ciudad de Gadir tiene tierras, claro, tiene tierras. Las tierras de Gadir, no sabemos con certeza, naturalmente, por dónde se extendían, esto correspondería a la época romana, ¿no? Pero aquí tenemos Gadir, aquí tenemos Jerez. ¿Qué produce Jerez? Vino. Aquí tenemos la zona de Medina Sidonia, la zona de Lebrija. Gadir está rodeado de tierras de una fertilidad extraordinaria que los fenicios aprovechan inmediatamente, que empiezan a plantar de olivos, que empiezan a plantar de vid, que empiezan a plantar de cereales y que empiezan desde muy pronto a envasar en sus ánforas. Desde muy temprano atestiguamos la aparición de ánforas fenicias. Si hay ánforas es porque algo hay que meter en esas ánforas, que se mete vino, aceite, salazones. Y además estas ánforas las hemos encontrado en buena parte del Mediterráneo, sobre todo central, para las épocas arcaicas, siglo VIII o VII, pero para épocas posteriores, esto es el modelo arcaico de ánfora de los siglos VIII, VII y parte del VI, y este es el modelo de ánfora, uno de los modelos, pero el más importante de ánfora del área de Gadir y del Estrecho a partir del siglo VI, V antes de Cristo. Digamos, esta es la más antigua y esta es la más reciente, ¿no? Este tipo de ánforas han aparecido en la Comunidad Valenciana, evidentemente, en sitios como el Alde Benimaquia y en muchos otros sitios de la costa, ¿no? Porque el comercio fenicio también afecta a estos territorios, como veremos después. Estas ánforas están indicando que los fenicios desde muy temprano están produciendo artículos envasables y exportables. Los fenicios vienen a buscar metales y los encuentran. Pero los fenicios, a mí me gusta decirlo, no se ponen las orejeras. Yo vengo a buscar metales y todo lo que hay alrededor no me importa. Vienen a buscar metales, los consiguen, introducen técnicas novedosas de tratamiento de la plata, introducen la copelación, que es un sistema complejísimo para extraer del mineral de las zonas de Río Tinto la plata. Y eso lo exportan a todo el Mediterráneo. Pero además de buscar metales y de encontrarlos, se dan cuenta de las capacidades
agropecuario-pesqueras del entorno en el que se instalan e inmediatamente las aprovechan. Es una ciudad, es una gente que no busca solo una cosa, que aprovechan las condiciones del entorno y las aprovechan de una manera extraordinaria. Y esto es un poco lo que vemos. Bien, bueno, ¿y qué tenemos aquí? Este es el Guadalete, la zona de Gadir, ¿y qué es esto? Este es el gran estuario en el que en la antigüedad desembocaba el Guadalquivir. Hoy el Guadalquivir desemboca, como sabemos, en Sanlúcar de Barrameda. Todo esto son las marismas del Guadalquivir, el Parque de Doñana. En la antigüedad eso no existía. Existía este enorme entrante y realmente el Guadalquivir desembocaba en Coria del Río. A partir de Coria ya entrábamos en el océano. Bueno, un poco más arriba de Coria encontramos el yacimiento del Carambolo y enfrente probablemente estaba el germen de lo que hoy es la ciudad de Sevilla. Como ven, también el Guadalquivir ha cambiado de recorrido, iba por aquí, pero antes iba por aquí. En esta zona, pues cerca de la catedral, de lo que es el centro de Sevilla, probablemente una isla en lo que era un Guadalquivir mucho más amplio, ahí parece que surgió un primer establecimiento fenicio. Y justo enfrente, como ven aquí, al otro lado del río, en lo que hoy es el municipio de Camas, dominando, porque está en un alto, dominando todo el Aljarafe por una parte y dominando toda la zona de Sevilla, surge un santuario fenicio, el Carambolo, que fue famoso porque allí se encontró el tesoro del mismo nombre. Se ha excavado y lo que encontramos es un santuario puramente fenicio. Esta es una de sus etapas, la más importante, con dos grandes capillas, una dedicada a Baal, otra dedicada a Astarte, con suelos cubiertos de conchas, un santuario puramente fenicio, que dominaba todo ese entorno. Es decir, los fenicios, desde Gadir, inician un proceso de expansión por buena parte de la península ibérica. Allí apareció, probablemente porque esta apareció fuera de contexto, apareció una escultura dedicada a Astarte, en fenicio, lo cual indica que estamos ante un santuario de tipo fenicio. Esta estatuilla está en el Museo Arqueológico de Sevilla. Apareció, se la encontró alguien, al final fue recuperada, pero parece que procedía de esa zona. También apareció el llamado Tesoro del Carambolo, que hasta hace relativamente poco tiempo se ha tenido como manifestación de la cultura tartésica. Hoy parece que es un tesoro del santuario fenicio, distintas propuestas, todas falsas, de cómo se utilizó, no tenemos seguridad. Esto sí, esto es un collar, evidentemente, probablemente de un sacerdote. Son los objetos rituales del santuario que aparecieron enterrados, hoy que se ha excavado lo sabemos, en una fosa de desperdicios. No porque fuera un desperdicio, sino porque probablemente temían que el santuario pudiera ser atacado y decidieron esconderlo con toda la basura. Evidentemente, quien sabía dónde se escondió no lo encontró y se pudo encontrar en el año 58, creo recordar que apareció, y dio una gran sorpresa. Hoy lo interpretamos, la mayoría, como los elementos rituales, probablemente la decoración de la estatua de la divinidad y el collar del sacerdote o demás de una divinidad fenicia. En Coria del Río, como ya les decía, el sitio donde ya el Guadalquivir se abría en la antigüedad, en lo alto de esta colina, también se ha encontrado un santuario fenicio, puramente fenicio, con un altar en forma de piel de toro, con una cazoleta para las libaciones, estos altares que aparecen luego en la península ibérica, en el mundo tartésico y demás, de aquí viene, lógicamente. Retrocedo un poco para hablar de Cartago muy rápidamente, porque voy a seguir hablando de la península ibérica, pero en torno al, no sé si he dicho antes, sí, Gadir fue fundada en torno al 800 a.C., ya les dije, 850, mediados del IX, fenicios en Huelva, hacia el 800 Gadir es fundada. Cartago parece que fue fundada un poco antes, hacia el 814 a.C. En Cartago conocemos muy poco. Cartago fue la zona de recreo de la élite, de la gente bien de Túnez desde el siglo XVIII y demás,
y se ha podido excavar muy poco. Conocemos a grandes rasgos la topografía de la ciudad, más o menos la parte más antigua, una reconstrucción ideal, esto ya en época romana, la zona de los puertos, pero lamentablemente conocemos muy poco de Cartago. Está ahí debajo todavía, pero no se ha podido excavar. La zona del santuario, dedicado a Baal Amón, el santuario donde probablemente se celebraban sacrificios infantiles, también ha sido excavado, pero, como digo, muy poco. Quería mencionar a Cartago, no podemos decir mucho más. Volvemos a la península ibérica. Desde la aparición de Gadir, ¿qué hacen los fenicios? Sobre todo de Gadir, empiezan a frecuentar toda la costa de la península ibérica, empiezan a establecer factorías. Estos sí son pequeños espacios donde hay comerciantes, quizá algunos artesanos, son simples puntos de comercio. ¿Para qué? Para obtener productos de la zona. Y a veces probablemente para poner a trabajar a las poblaciones locales al servicio de los intereses fenicios. Empieza a aparecer agricultura, empieza a aparecer olicultura, empiezan a aparecer influencias sobre las poblaciones locales. Es todo este fenómeno que dará lugar al mundo tartesio y luego al mundo turdetano y demás, ¿no? Pero buena parte de la costa meridional de la península ibérica está jalonado de asentamientos fenicios. No son ciudades todavía, algunas se convertirán en ciudades. Los autores antiguos nos hablan de la ciudad de los saxitanos, es decir, de Almuñécar, nos hablan de Abdera, de Adra, nos hablan de Málaca. Con el tiempo, de todos estos numerosos asentamientos fenicios, los únicos que se convertirán en ciudades son fundamentalmente estos tres: Málaga, Almuñécar y Adra. Antes hay algunos intentos, aquí se está excavando actualmente, se excavó en tiempos, pero ahora se ha vuelto a excavar, el Cerro del Villar, en la desembocadura del río Guadalhorce, que está dando unos resultados muy interesantes. Aquí probablemente lo que tenemos es un espacio comercial, se ha encontrado una calle comercial, la tienen aquí reconstruida, llenas de ánforas. Es un lugar donde la gente va a comprar y a vender. Es un zoco oriental, imagínense ustedes, todos conocemos, ¿no?, los zocos orientales. Probablemente tenía ese aspecto, las tiendas al borde de la calle, la tienda que además es el taller. Claro, nos faltan los tenderetes, nos falta el ruido, pero probablemente es ese modelo, que es un modelo oriental, evidentemente, que los fenicios ya tienen. A partir de ahí, con el tiempo, el Cerro del Villar se abandonará y surgirá la ciudad de Málaga, Málaca, una ciudad que será amurallada, se han encontrado restos de la muralla en varios lugares. Una ciudad protegida por Gibralfaro y al pie de Gibralfaro, la muralla, también los ríos han cambiado de orientación y con el tiempo, a partir del siglo VII, siglo VI, Málaga se convertirá en una ciudad fenicia. Pero antes había sido uno más de los puntos de comercio que los fenicios van estableciendo. Allí se encontró hace pocos años una tumba muy interesante del siglo VI, la tumba de un guerrero griego. Casi no cabe duda de que es un guerrero griego, que probablemente estaba al servicio de la defensa de la ciudad de Málaga, algo que sabemos que también ocurre. Cartago muchas veces, cuando tenía problemas, de Cartago conocemos más, llamaba a generales griegos para que se encargaran de su defensa. Esta tumba, que se encontró en Málaga hace unos años y que está musealizada en el Museo de Málaga, con restos de un escudo griego, con restos de un escarabeo, un anillo escarabeo, con un casco griego espléndido, probablemente nos está hablando también de esta presencia de gentes de muy diversos orígenes. Hay fenicios, pero hay también poblaciones indígenas, hay griegos que se están moviendo, ¿no?, y que a veces están trabajando al servicio. Muchas necrópolis fenicias se han encontrado, aquí no puedo detenerme en todas, con los objetos habituales de las tumbas fenicias, exactamente iguales que los que habíamos visto en la necrópolis de Tiro, es decir, esta tipología de vasos aparece con mucha frecuencia, tumbas de cámara, tumbas más o menos importantes, es decir, esos ritos que hemos visto en Oriente se transfieren a Occidente. A veces encontramos cosas peculiares. En la necrópolis así llamada Laurita de Almuñécar, en vez de encontrar urnas de cerámica, encontramos urnas de alabastro, egipcias. Algunas llevan incluso los sellos de los faraones egipcios. No sabemos si son productos de comercio o si son productos de saqueo. Hay quien piensa, ¿no?, que un barco fenicio debió hacerse con un lote de ánforas saqueadas de las tumbas reales egipcias de la época y las vendieron a los fenicios de Almuñécar.
No podemos saberlo, evidentemente, pero es una posibilidad. Ya saben ustedes que las tumbas egipcias aparecen siempre saqueadas. ¿Qué se hacía con los objetos del saqueo? Se vendían. Es una posibilidad, pero esta gente era lo suficientemente rica como para enterrarse con urnas de alabastro, que evidentemente debían ser mucho más caras que las urnas de cerámica, ¿no? Vemos aquí una reconstrucción de una de las urnas con 2 vasos griegos y con los vasos habituales. Y esto es una enorme factoría de salazones en Almuñécar, ya muy posterior, pero que se excavó. En todas estas piletas es donde se hacían esos productos que todos ustedes conocen, el garum. El garum, claro, lo popularizaron los romanos, pero el garum es un invento de los fenicios, lógicamente, con todos estos peces, con los atunes, los escombros, todos estos peces grandes y pequeños, se hacía el garum. En Guardamar del Segura, en La Fonteta, se ha localizado otro centro fenicio. Primero, un centro seguramente de tipo comercial. No se han encontrado las necrópolis, pero sí se han encontrado estelas muy parecidas, igualitas como 2 gotas de agua con las estelas que habíamos visto en Tiro, para que veamos, ¿no?, cómo se transfiere todo este mundo, y que en un segundo momento se amuralla. Una muralla imponente, impresionante, probablemente para garantizar las transacciones, el control. Estamos en el Segura, que es una de las vías de entrada hacia el interior, ¿no? Por lo tanto, ahí se establecen. Y en la isla de Ibiza, naturalmente. Probablemente los fenicios que se establecen en Guardamar del Segura, en La Fonteta y quizá en Ibiza, proceden del área malagueña. Es probable que procedan del área malagueña, quizá también de Gadir, pero parece, por el tipo de ánforas que aparecen en los niveles más antiguos, que pueden proceder del área malagueña. Es decir, cuando los fenicios van asentándose, cuando los fenicios van sintiéndose seguros, van expandiéndose y van creando nuevos centros. Ya muy rápidamente para terminar. Además de esto, los fenicios son grandes exploradores, más allá de los espacios que hemos visto. Ya en la Biblia se nos dice que los fenicios, en esa alianza que establece el rey Salomón con el rey Hiram de Tiro, llevan a cabo expediciones, este es el Mar Rojo, pues hasta el Cuerno de África, ¿no?, hacia esta zona donde había maderas, donde había perfumes. Es decir, tienen que cruzar, tienen que cambiar de mar, claro, tienen que atravesar el territorio israelita con la alianza con Salomón para internarse en el Mar Rojo. Pero también tenemos, que es un poco la imagen que hemos puesto, ¿no?, esta es una reconstrucción moderna, ¿no?, pero sabemos que el faraón Neco, a finales del siglo VII, principios del siglo VI, les encarga a los fenicios hacer una circunnavegación de África. No sabemos si le hicieron. Heródoto nos lo cuenta y dice que sí. Y esto que les pongo aquí, por de ahí la reconstrucción, es un proyecto que se hizo entre 2008 y 2010 con un barco que imitaba, es un barco que reconstruye un barco fenicio, sabemos más o menos cómo eran, intentó hacer esta expedición. Demostraron, es verdad que de vez en cuando llevaban motor también, ¿no?, pero procuraban navegar a vela, demostraron que era posible hacerlo. Eso no quiere decir que la expedición de verdad se hiciera. La investigación está dividida. Hay quienes piensan que sí la hicieron los fenicios, hay quienes piensan que no. Entonces, este proyecto, de alguna manera, intentó, a partir de la arqueología experimental, demostrar que con las condiciones náuticas de la antigüedad se podía hacer. Generalmente, según dicen, han sacado un libro, ellos navegaban a vela, a veces utilizaban el motorcillo que llevaban para entrar en los puertos, pero aseguran que la mayor parte de la navegación se hizo a vela y que, por lo tanto, teóricamente es factible. Pero bueno, Heródoto dice que los fenicios circunnavegaron África. Y luego otros autores antiguos, como Plinio, recoge 2 grandes navegaciones. Una de Himilcón, en este caso cartaginés, que habría llegado, no sabemos hasta dónde, con casi seguridad absoluta, por lo menos llegó hasta la zona de Galicia. Y probablemente se internó más al norte, buscando probablemente el estaño, buscando ámbar, aunque el ámbar venía del Báltico fundamentalmente. Bueno, es una de las referencias a cómo ya no solo el Mediterráneo, sino que los fenicios se internaron por el Atlántico. La arqueología nos confirma, ciertamente, sobre todo prácticamente hasta la zona de Lisboa, la presencia fenicia es muy intensa. Esto que les pongo aquí es una estela funeraria que apareció hace unos pocos años en Lisboa. Y es una estela fenicia.
que nos dice, esto es lo que pone el texto, estela funeraria de Guabdar, hijo de El Badar. Por lo menos había un fenicio que se enterró en Lisboa, seguramente había más de uno. Pero es un documento importantísimo porque confirma que Lisboa, el estuario del Tajo, que es una de las rutas de penetración más importantes hacia las zonas de estaño de las beiras portuguesas, en Lisboa había un asentamiento fenicio, y más al sur también. Y también restos arqueológicos indican que a partir del siglo IV, quizá a finales del V, los fenicios de Gadir, también llegaban hasta las zonas de Galicia. Es decir, son navegaciones, digamos, de menos radio que esa famosa de Himilcón, pero la arqueología confirma que los fenicios también se internaron por el Atlántico europeo. Y por el Atlántico africano, el punto más alejado del que tenemos constancia arqueológica que visitaron los fenicios es Mogador, que está enfrente de Essaouira, poco más al norte de las Canarias. Allí se han hecho excavaciones antiguas y recientes y se ha detectado una presencia fenicia, quizá no permanente, pero iban con cierta asiduidad, seguramente para pescar, para interactuar con la costa. En las excavaciones que se han hecho se han encontrado elementos africanos, se han encontrado garras de león, se han encontrado elementos de marfil, es decir, allí llegan rutas caravaneras que van a seguir llegando durante la Edad Media. Essaouira es un punto importantísimo, ¿no?, de las rutas caravaneras que atraviesan el Atlas y que se internan por el Sahel, ¿no? En época medieval lo sabemos perfectamente. Ahí los portugueses tuvieron grandísimos intereses, ¿no? Y es el punto arqueológicamente atestiguado más meridional al que llegaron los fenicios. Pero también tenemos noticias de otra gran navegación, de otro marino cartaginés llamado Janón, que, por supuesto, a estas zonas sí las visitó, pero que lo conservamos en un pergamino que se conserva en Heidelberg, falta otra hoja, ¿no? Es prácticamente la única noticia directa que tenemos. Aquí lo mismo, la investigación se divide. Hay quienes piensan que lo más a donde pudo llegar fueron las Canarias. Él describe la última parte de ese texto, habla sin duda de un volcán, de una montaña que escupe fuego, y solo hay dos posibilidades: o el Teide, con lo cual habría llegado solo a las Canarias, o, que es lo que opina otra parte de la investigación, el otro gran volcán que existe en esta costa es el Monte Camerún. Entonces, hay quienes piensan que la navegación de Janón se limitó a las Canarias, aunque los datos para las Canarias son posteriores, y hay quienes piensan que probablemente llegó hasta la zona de Camerún. En cualquiera de los casos, aunque no sepamos con certeza hasta dónde llegó, nos está mostrando nuevamente una enorme proyección náutica, una gran capacidad náutica, conocimiento de rutas, conocimiento de corrientes, técnicas náuticas, que proyectan a los fenicios, en este caso ya como exploradores, no solo al Mediterráneo, sino ya incluso al Atlántico. Por lo tanto, estos fenicios, estos individuos, de los que les he intentado presentar un panorama muy rápido, ¿no?, muy esquemático, pues fueron los primeros grandes exploradores, descubridores, que interactuaron, que es un tema del que no hemos podido hablar, lógicamente, que interactuaron con todas aquellas culturas con las que entraron en contacto, produciendo pues, el desarrollo de buena parte de las culturas del Mediterráneo antiguo. Nada más, muchísimas gracias por su atención.